En esta ocasión me gustaría hablarte de la terapia de presión negativa, que básicamente es esto de aquí, vamos a hablar en profundidad, y a mí me recuerda un poquito al pan Bimbo. ¿Por qué? Te estarás preguntando. Pues básicamente porque cuando hablamos de terapia de presión negativa, a la mayoría de nosotros nos viene la palabra VAC. VAC en realidad es uno de los primeros dispositivos que se lanzó al mercado de este tipo de terapias, pero en realidad la terapia es terapia de presión negativa. Luego han salido más sistemas, más marcas, etcétera, etcétera. ¿En qué consisten este tipo de terapias? ¿Cuándo la vamos a poder utilizar? ¿Cuándo no? ¿Y cuál hay de tipos? Pues es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Básicamente, nosotros cuando tenemos una herida que está cavitada, es profunda, amplia, generalmente tenemos heridas por presión en estos casos, se puede utilizar en otras heridas, pero sobre todo en heridas por presión, pues lo que vamos a colocar es este sistema, que consiste en rellenar lo que es la herida con un material poroso, generalmente son como unas esponjas, hay muchos tipos de esponjas, y luego cubrirlo, sellarlo herméticamente con un film transparente. A ello le vamos a colocar una chupona que va a un sistema de vacío, es decir, ejerce succión de vacío. Básicamente, como si envasásemos al vacío la herida, como si envasásemos jamón, pues es un sistema un poquito similar para que te hagas una idea. De tal manera que nosotros vamos a colocar todo el sistema, le vamos a dar y eso va a realizar el vacío, la esponja va a encoger y va a tener bastantes beneficios. ¿Como cuál? Pues que va a aumentar el flujo capilar, por lo que se van a desarrollar nuevos vasos sanguíneos. También va a favorecer, se ha visto que favorece la generación de tejido de granulación, súper importante, como ya sabemos, para la correcta cicatrización. Va a disminuir la carga bacteriana, va a disminuir el edema intersticial y todo esto básicamente porque extrae el exudado de la herida. También mantiene un ambiente óptimo dentro del lecho de la herida y va a favorecer la contracción de la herida. Para que una herida cierre hay un proceso que se produce de forma natural que es de contracción. Pues este dispositivo lo que hace es estimularlo, lo favorece. ¿Qué tipos de terapias de presión negativa tenemos? Pues básicamente podemos tener dos tipos, o terapia continua o terapia intermitente. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente la terapia de presión negativa continua va a estar colocado y chupando, por decirlo de alguna manera, de forma constante, hasta que nosotros apaguemos la máquina. Sin embargo, cuando hablamos de terapia de presión negativa intermitente, lo que hacemos es que programamos la máquina para que tenga intervalos de succión. Se ha visto que esto favorece el tejido de granulación con respecto a la terapia continua, pero sin embargo hemos detectado, también se ha visto, la gente ha referido que puede aumentar un poquito el dolor. Luego además a este tipo de terapias, por ejemplo, imagínate que tienes una herida infectada. Este tipo de terapias nos van a permitir en algunos casos hacer instilaciones, es decir, meter líquido dentro, como por ejemplo en el caso de una infección podríamos utilizar antisépticos. Así que es muy pero que muy interesante. ¿Y cuándo no está recomendada utilizar esta terapia? Por ejemplo, si tenemos una hemorragia aguda, si podemos dañar órganos o vasos, si tenemos el lecho necrótico. Aquí, muy importante, si nosotros desbridamos el lecho, podríamos utilizar la terapia, pero con el tejido necrótico no tiene sentido. También si tenemos una osteomielitis sin tratar o cuando estamos hablando de heridas tumorales. En esos casos no vamos a utilizar este tipo de terapias. Además, esta terapia hemos hablado que sobre todo se utiliza pues, en úlceras por presión, profundas, amplias, pero también puede ser una coterapia, por ejemplo, cuando hacemos una técnica de injertos en sello, ¿no? Que hemos hablado en otras ocasiones. Sería muy interesante utilizar esta terapia para favorecer el cierre de la lesión. Es una terapia súper interesante que en muchos casos va a suponer el cerrar o no cerrar una úlcera, por lo que eso a nivel de la persona que está padeciendo esta patología pues va a marcar una diferencia enorme, le vamos a poder ayudar muchísimo. Si te gustaría profundizar en todo esto de la terapia de presión negativa, hemos realizado un webinar, he liado a José Piedecausa y a José Villalba, que son dos expertos en la materia, les he liado para que nos hicieran un webinar totalmente gratuito al que te puedes apuntar y aprender un montonazo de cosas en profundidad de esta terapia.
Si te apetece, te dejo más información por aquí abajo para que puedas acceder y echarle un vistazo. En resumen, terapia de presión negativa lo vamos a utilizar en úlceras generalmente amplias y cavitadas. Se utiliza un material poroso que rellena la herida, lo cubrimos para sellarlo de forma hermética, ponemos la chupona, lo ponemos al dispositivo de succión. Nos va a favorecer en la creación de nuevos vasos, en la creación de tejido de granulación, va a disminuir la cantidad de exudado, mantiene un ambiente óptimo y va a permitir la contracción de la herida. Tenemos los tipos de continua e intermitente y también podemos en algunos utilizar la irrigación. ¿Cuándo no lo vamos a utilizar? Hemorragias agudas, si podemos dañar órganos o vasos, lechos necróticos, osteomielitis no tratadas y heridas tumorales. Nada más, espero que te haya servido. Si quieres aprender más sobre esto, pincha por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Un abrazo.